constituir a los indígenas en ciudadanos de primera. Yo, siendo magistrado de la Corte, redacté una sentencia que parecería absolutamente anacrónica, mediante la cual una ley de 1890, dictada bajo la Constitución de 1886, se refería a los indígenas como los salvajes que vayan reduciéndose a la civilización, serán educados bajo el dogma y la moral católicos, etc. Cuando la Constitución actual, en su artículo 70, consagra el derecho a la cultura y dice que las distintas culturas que coexisten en el país deben ser tratadas en un plano de igualdad. Y por tanto se trata a los indígenas no como salvajes que vayan reduciéndose a la civilización, sino como portadores de culturas diferentes que son tan respetables como la cultura occidental, de los que la mayoría de los colombianos somos tributarios. Me parece, Juan Carlos, que uno de los efectos positivos que ha producido la Constitución del 91 son las controversias, los debates, las polémicas que ella ha suscitado. Voy a citarles una. Yo fui ponente de la ley, de la sentencia que despenalizó el consumo de la dosis personal de droga. Y eso trajo una reacción tan violenta que el entonces presidente de la República, César Gaviria, anunció que iba a convocar un referendo con el objeto de que esa sentencia quedara sin piso. Muy bien, hubo un debate grande. Y en este momento ustedes saben que el doctor César Gaviria anda en asocio del expresidente Cardoso y el expresidente Zedillo, Cardoso del Brasil y Zedillo de México, pidiéndole a la comunidad internacional que despenalicen el consumo de la marihuana. Esos son efectos que producen los debates. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se trata de temas como esos, como el consumo de droga, como la eutanasia, como el aborto, como si son o no derechos, los derechos económicos, sociales y culturales, entonces la gente que reacciona en contra de decisiones que avalan ese tipo de pronunciamientos, reaccionan es con base en prejuicios, con argumentos meramente emocionales, pero cuando advierten que del otro lado hay argumentos de peso, tienen que empezar también a armarse de buenos argumentos para entrar en el debate. Y muchas veces entonces, cuando uno asume responsablemente una controversia de esa naturaleza, no tiene inconveniente en adoptar el punto de vista del contradictor, si es que piensa que el contradictor está aduciendo buenas razones. En estos campos, en el campo del derecho, en el campo de la moral, en el campo de la ética, no puede decirse, es que yo tengo la razón. En esos campos no hay verdades, al menos desde la manera que yo tengo de enjuiciar ese tipo de problemas. Lo único que uno puede decir es, yo tengo buenas razones para sostener este punto de vista, pero estoy abierto a escuchar las buenas razones que el otro tenga. Y por tanto, esos debates me parece que son altamente benéficos. Y creo que en esos tres temas, el Estado como un Estado no confesional que invita a que estas controversias tengan lugar mediante argumentos de razón pública y no argumentos de razón privada. En segundo lugar, la vigencia de los derechos económicos, sociales y culturales, que serían absolutamente exóticos dentro de una democracia liberal como la que triunfa en la Revolución Francesa en 1789, y finalmente la incorporación del pluriculturalismo, de la cual se desprende la autonomía de las autoridades de los pueblos indígenas para administrar justicia en función de los usos y costumbres de los indígenas y no con base en los códigos que hacen parte del derecho hegemónico. De modo que esos temas me parecería, si ustedes introducen otros también bienvenidos, pero como los puntos de discusión que la Constitución propone son infinitos, tenemos que hacer una elección, y creo que esos tres serían pertinentes. ¿Estás de acuerdo, Juan Carlos?
Bueno, pues, no sé, digamos muy lúcido lo que se está diciendo, porque son tres temas del mayor interés y la idea creo que es hacer una especie de lo que se llama hoy en día conversatorio, ¿no? Sí, en donde supongo que habrá también participación, ¿cierto?, del público. Pues vamos por partes. Yo sigo el mismo orden, digamos, en eso también me declaro como el profesor Gaviria, pues un utopista moderado. Sí, es decir, no tanto en la onda de Bakunin, de Jean-Pierre Proudhon, sí, sino una persona, como él lo decía de una manera como siempre profunda y sencilla, es que la utopía significa que lo que no tiene lugar pero se desea que tenga lugar, y eso está muy vinculado con el sueño del ser humano, con las ilusiones del ser humano, de cualquiera, entre otras desde la vida individual hasta las vidas colectivas. Digamos, el utopismo ha sido una corriente filosófica fundamental en las sociedades y en el pensamiento de la teoría política, quizá de los que más ha aportado. No sé, recuerdo, por ejemplo, Carlos Marx tuvo la mala suerte de que a una hija se le encarretó con un Paul Lafargue, que era anarquista, que una vez tú sabes, que murió en Cuba, y que a mí me llamó siempre la atención de leer unas cartas de Marx a su hija diciéndole, por favor, quítate de ese anarquista, ¿no? Porque Carlos Marx, pero lo que quiero decir es, digamos, el anarquismo ha sido, el utopismo, que está muy ligado al anarquismo, ha sido una corriente filosófica de pensamiento muy importante, jala mucho, pero cuando uno mira la función del derecho, porque esto es la función de una constitución, pues vamos al sentido común, del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿sí? Nuestra constitución es una constitución dadivosa de derechos, múltiples, vamos a desarrollar poco a poco, y la función obviamente del Estado en general y de una jurisdicción constitucional en concreto es de ir avanzando, de irle ganando terrenos a esa utopía, de irle colocando topos, ¿sí?, a los derechos en una forma escalonada, pero siempre sabiendo que ese es el norte que tiene que tener una constitución. Y en ese sentido soy defensor acérrimo del postulado general de la Constitución del 91, confesionalismo, Estado no confesional, Estado social de derecho, con todas las implicaciones que lo tiene, pluriculturalismo, pluralismo, Estado incluyente, democracia real, justicia real. Ese es el norte de la sociedad colombiana. Y eso es lo que hace una constitución, fijar nortes, faros, ¿sí? No es que uno diga, es que no hay pobreza. Claro que hay pobreza, por favor. Siguen habiendo masacres, siguen habiendo lo que queramos, pero el pensamiento constitucional, por definición, tiene que ser optimista, ¿sí? El pensamiento constitucional, y es decir, yo creo, profesora Pérez, que para uno dictar clase de derecho, pues tiene que ser optimista, porque es que no apague y vámonos. Es decir, si uno ve lo que produce la realidad y lo que produce el discurso jurídico, que en Colombia está muy disasociado, no está asociado, es uno de los grandes problemas que tiene el efecto real de la jurisprudencia, es uno de los temas de investigación, pero yo sí creo que el optimismo tiene que marcar la lectura del derecho constitucional. No se trata, obviamente, recuerdo una frase, se me viene a la mente ahora, de Milán Kundera, que decía en este libro, La Insustenable la levedad del ser, ¿sí?, donde decía, el optimismo hiere a idiotez, ¿sí? Que uno dice, caramba, cuando uno es optimista y le salen con esa frase, uno dice, no, pues usted optimista, cuenta que mire la naturaleza humana, ¿sí? Mire las desigualdades, mire el egoísmo del ser humano. Es decir, no sea idiota, en palabras de Kundera, ¿sí? En palabras de Kundera, el optimismo hiere a idiotez. Yo no creo, porque creo que una primera postura de una jurisdicción constitucional, de los juristas, ¿sí?, de los sociólogos, de los politólogos, tiene que ser de respetar ese norte en términos generales. Ahora, sobre los temas particulares, pues claro, son relevantes. El pluralismo, a empezar. La sociedad colombiana
en la Constitución del 91 y a diferencia de la Constitución del 86, porque es que eso hay que decirlo claramente, porque a veces se dice que es que la Constitución del 91 no fue gran cosa. Claro que fue gran cosa, en mi entender fue un cambio casi de paradigma constitucional, donde se empezó a hablar un lenguaje distinto que está revertiendo en la sociedad, y uno de esos temas fue lo del pluralismo. Y en efecto estamos en un estado que no es confesional. Es que recordemos que la Constitución del 86, por allá en un artículo, creo que era el 34, decía que la religión católica era la religión, ¿cómo era que decía?, del pueblo colombiano, ¿sí? Y había que seguirse a esa creencia para ser constitucional, ¿me explico? Eso digamos, y eso se rompe, y eso tiene un significado importante. Y lo tiene porque en efecto yo también creo este tema de la moral pública y no de la moral privada. Y permítame, yo les hago, esta mañana, antes de llegar acá, me llamaron de medios de comunicación porque hubo una noticia que salió ayer en donde hubo unas denuncias penales que se hicieron contra unos magistrados de la Corte Constitucional por parte del señor Procurador General de la Nación por un caso de aborto. Dime, ¿usted qué opina de eso? Dime, ¿qué opino? Uno, el procurador fue, que no fue él, pero fue su procuradora delegada, Ilva Miriam Hoyos, procuradora delegada de familia. Los hechos cuáles eran, básicamente. Sacamos, entre otras, eso fue una sala de revisión compuesta por, y yo cosa rara, denunciaron a Sierra y a Vargas, pero no a María Victoria Calle. ¿Y por qué? Vaya uno a ver, porque no cuando la han debido meter en la misma, por lógica debe estar ahí. Yo lo hablé con ella, sí, lo hablé con ella. Entonces, uno dice, primero, el procurador puede denunciar, claro, todo el mundo puede denunciar, claro. Segundo, ¿los magistrados tenemos corona? No, no tenemos corona, somos objeto de denuncia. Pero, ¿qué hay detrás de eso? Digamos, ¿qué hay detrás de eso? El tema no es si se denuncia o no, porque bueno, que se denuncie. ¿Y usted qué piensa que debe hacer la Comisión de Acusaciones? Pues que haga su trabajo, allá verá si el día de mañana condena, porque ¿cuál era el tema que se estaba discutiendo? Que es la noticia que está, ustedes saben que este país produce noticias cada día, una pelotera de noticias, ¿sí? La noticia era, bueno, ¿qué fue lo que hicieron los jueces? Pues supuestamente los jueces lo que hicieron fue no denunciar penalmente a la niña que había hecho el aborto, ¿sí? Que lo pidió, no se lo hicieron, y como no se lo hicieron, ella tenía que abortar por problemas mentales y de eclampsia, sí, por problemas mentales y eclampsia. Entonces ella terminó abortando por fuera del sistema de seguridad social, y el argumento es que como los magistrados no denunciaron a la niña, ¿sí?, podrían haber incurrido en delito de omisión de denuncia de delito. Entonces sabrá mejor que yo. Listo, que se haga la denuncia. Pero yo sí creo, y lo dije claramente, y lo repito aquí, una cosa es lo que diga la Procuraduría General de la Nación y otra cosa es lo que diga la Corte Constitucional. Si yo quiero hacer sobre eso una observación que me parece que es sumamente importante. Yo voy a hacer una afirmación totalmente clara y radical. A mi juicio, el señor Procurador General de la Nación no está habilitado para cumplir esa función. Y eso tiene que ver con lo que yo ahora les dije, que yo no creo que en este campo haya verdades ni alguien que tenga razón, sino que tenga o no buenas razones para defender un punto de vista. El señor Procurador General de la Nación es católico, y casi todos los colombianos lo son. Eso no es ningún defecto, ninguna falta. Pero él tiene que saber que su misión no consiste en darle preeminencia a su creencia en el dogma católico sobre lo que la Constitución establece, y la Constitución interpretada por su intérprete natural, que es la Corte, y él insiste en que como él es católico, él tiene la verdad, él tiene la razón, y que los equivocados son nosotros. Les voy a poner un ejemplo para que vean a qué me refiero cuando digo que en un estado como el nuestro hay que usar argumentos de razón pública y no argumentos de razón privada. Yo puedo decirles a ustedes algo. Miren, prepárense que en el año 2012 se acabe el mundo. Y me dicen, ¿y usted cómo lo sabe? Le digo, muy sencillo, se me apareció anoche un ángel del Señor en mi estudio y me comunicó esa verdad. Miren, esa persona que obra así tiene todo el derecho de organizar su vida pensando
que el ángel se le apareció, que es un mensajero del Señor y que se acaba el mundo en el año 2012. No hay que quitarle ese derecho es suyo. Pero lo que no tiene derecho es a que todos los demás organicemos nuestra vida de acuerdo con la visión que él tuvo. La visión puede ser válida para él, perfecto, pero que luego apele incluso a la coacción del Estado para que diga, mire, estos señores están en el error, no saben que el mundo se acaba el año entrante y vea cómo se están comportando. Eso es lo que ha prevalecido entre nosotros. Una conciencia dogmática que cree que los dogmas son verdades y verdades inamovibles y que tienen que serlo para todo el mundo. El Estado pluralista lo que dice es, aquí tenemos que convivir personas católicas y no católicas, cristianas y no cristianas, ateos, agnósticos, creyentes, y por tanto, si nos vamos a entender, porque ese es el reto bello, vamos a vivir civilizadamente, pero dialogando, discutiendo, pero con argumentos, como yo les decía, que sean de razón pública y no de razón privada. Y el señor procurador antepone los argumentos de razón privada. Él es católico, él piensa que la vida, que para todos es un bien extraordinario y un derecho, como lo dice el artículo 11, un derecho inviolable, pero que entonces, de acuerdo con las prescripciones del dogma católico, Dios es el autor de la vida y Él es el único que puede determinarla. ¿Y qué hacemos los que no creemos en esas cosas? Cuando lo que trata el Estado colombiano con la nueva Constitución es de que tanto derecho tenemos los que no creemos en esas cosas como los que sí creen. Lo mismo que miren ustedes el pluriculturalismo que acaba de tocar también Juan Carlos, que es esto: la unidad nacional puede lograrse de dos maneras. Un método es el método reductivo, que todos hablemos español, seamos católicos, tengamos la misma cosmovisión, etc. Y otro es al contrario, que cada uno crea en lo que cree que es legítimo creer, ¿cierto? Que las culturas indígenas son culturas y por tanto que ellos tienen derecho a defender, y así lo ha decretado el Estado, lo ha declarado el Estado en el artículo 70 de la Constitución, su manera de vivir, que no son salvajes que se van a reducir a la civilización, sino que son portadores de una cultura distinta a la nuestra. Y por tanto, lo que uno puede preguntarse es esto: ¿cuál vía es más apta, más eficaz para construir unidad nacional? ¿La de la diferencia o la de la identidad? La Constitución del 86 ensayaba era la vía de la identidad, que todos hablemos español, que se acaben las lenguas indígenas, que todos seamos católicos y le consagremos al Sagrado Corazón de Jesús. Entonces el presidente tiene la obligación, tenía hasta que la Corte declaró inconstitucional esa ley, de consagrarle el país al Sagrado Corazón de Jesús. Yo no estoy en contra de la religión, quiero ser claro, pero lo que sí estoy en contra es de que la religión como creencia se les imponga a quienes no comparten esa creencia. Y para concluir, yo pienso, eso puede ser una hipótesis cerrada mía, que la manera de que una persona o una comunidad se sienta bien es cuando le reconocen su autonomía, y por tanto que la unidad nacional se mantiene mucho mejor cuando las comunidades indígenas les dicen: ustedes mantengan su creencia, mantengan su cultura, incluso administren justicia no con base en el derecho hegemónico, sino con base en las costumbres y los usos de ustedes. Yo me siento mucho más cómodo en una comunidad de esas, y por tanto me siento más solidario, mucho más estimulado a construir la unidad nacional. Yo tengo, por ejemplo, una hipótesis, que si en España no se hubiera declarado la autonomía de las regiones españolas, España hubiera explotado hace mucho tiempo en 1000 pedazos. ¿Por qué? Porque los andaluces son muy distintos de los castellanos, y los castellanos distintos de los vascos, y distintos de los catalanes. Si los fuerzan a que lleven la misma vida y piensen de la misma manera, bien, el camino que les queda es retirarse de esa sociedad que los trata así. La unidad nacional se construye de una manera no solo más amable, sino más eficaz, cuando a mí como persona me reconocen mi autonomía, y a las comunidades que son portadoras de su propia cultura les reconocen su autonomía. Ese es un contraste de la Constitución del 91
con respecto a la Constitución del 86, que yo no vacilo en declarar, constituye un verdadero progreso. No, maravilloso. Además que sigue emocionando, mi querido Carlos, no está bien para que haya una mayor participación, porque yo estaba diciendo pues lo del procurador, básicamente de qué se trata, y lo dije claramente en las declaraciones hoy. Le dije, mire, él puede pensar lo que sea, digamos, no me meto en eso, y como presidente de la Corte Constitucional yo no voy a entrar en conflicto. Me considero que estamos a otro nivel y ese no se trata de entrar en conflicto, pero sí dejar cosas claras. Por ejemplo, el procurador puede decir lo que sea, pero lo que impera es la jurisprudencia de la Corte Constitucional. Dos, un mensaje claro enviado sobre ese tema. El aborto sigue existiendo en Colombia. En las tres hipótesis que abrieron nuestros predecesores, eso no hay tutía, eso no hay discusión. Entonces, porque se empiezan a generar unas discusiones para tratar de legitimizar posiciones jurisprudenciales, y eso está claro. En esas tres hipótesis hay derecho al aborto, entonces que lo sepan las mujeres. Bueno, y los hombres también, pero sobre todo las mujeres, ¿cierto? Sí, que lo sepan. ¿Por qué que lo sepan? Porque se pueden buscar formas de aminorar la efectividad del discurso jurisprudencial, y en eso, ahí sí, saco pecho como presidente de la Corte Constitucional a decir, no, Antico. La Corte Constitucional piensa esto y creo que tiene la legitimidad suficiente para pensarlo. La información en una sociedad como la nuestra, el derecho a tener información es el fundamento para que otros derechos se puedan ejercer. Si a mí no me informan, yo no sé sobre qué voy a decidir y cuál es el derecho que puedo ejercer. En cambio, el derecho a la información, por ejemplo, en el caso del aborto es fundamental. Que la mujer sepa cuáles son las condiciones bajo las cuales tiene el derecho, que eso le causa escozor al procurador. Dice, no es que tiene derecho, sino que a pesar de que comete un crimen se le va a perdonar la pena. No, es que tiene derecho a interrumpir el proceso de gestación. Que es la jurisprudencia que ustedes crearon y que nosotros simplemente vía tutela estamos aplicando. Sí, pero entonces, digamos, ¿qué hay en el trasfondo? Estábamos hablando de pluralismo, ¿sí? Pluralismo supone Estado no confesional, supone respetar las morales privadas, ¿cierto?, pero no buscarlas ser de identidades nacionales, lo que decía ahorita con toda la lucidez el profesor Gaviria. Y yo le quiero llevar solamente dos ejemplos recientes, ¿sí?, sobre ese tema de la inclusión. Por ejemplo, miren, ese caso que tanta crítica ha recibido la Corte Constitucional, el de poder montar mascotas y animales en los buses de servicio público. Si ustedes ven cuál es el trasfondo de la decisión de la Corte Constitucional, es un discurso de inclusión. Porque claro, es que en términos mayoritarios, digamos, las mascotas, los que tienen mascotas, no sé, serán el 10% de la población, el 20% si acaso, que tiene un perro, un gato. El 80% no, entonces no. ¿Cómo hago? Así me preguntaban en la prensa, pero es que si yo voy para una entrevista de trabajo con mi vestido todo elegante y me toca un perro al lado y se me llena de pelos el vestido, ¿qué hago? Pues lo primero que le dije, pues corres un poquito, para que no se le peguen los pelos. Pero ojo, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Es un discurso de inclusión, un discurso de tolerancia, un discurso de aceptación de lo otro, y un discurso que es el de realmente de fondo. Estamos frente a una democracia constitucional o una democracia de mayorías. ¿Cuál es el tema? Y ese es el tema que plantea el neoconstitucionalismo. Sí, sobre todo eso, que es que aquí se piensa que en la democracia el principio de mayoría lo resuelve todo, y en la democracia constitucional no. Porque justamente en la democracia constitucional proteger el derecho de las minorías hace parte del interés común. Y no hablo del interés común, sino que es lo que define la esencia de una Corte Constitucional. Es decir, una de las funciones de la Corte, de unas Cortes Constitucionales, y eso es de derecho comparado a nivel mundial, es precisamente la defensa de las minorías. Y es que en eso habría, pero el profesor Gaviria tendrá y la profesora Pérez muchos más elementos que yo sobre eso, pero ¿de dónde nace ese constitucionalismo? De la atrocidad nazi. Sí, que el nazismo fueron 33 millones de alemanes haciéndole así a Hitler. La locomotora
Entonces cuando dije, sí, y obviamente, todo era legítimo, sí, había constitución, sí, había constitución formal, sí, pero ¿basada en qué? Entonces de ahí es donde viene que fue producto más europeo, de una concepción de un constitucionalismo diferente que no se sustentara solamente sobre el derecho de la mayoría, porque esa concepción había producido históricamente la atrocidad que había sido el fascismo, ¿sí? Pero les digo, porque estamos digamos entre teoría y práctica, lo de los perros mascotas es un ejemplo reciente, y a mí me ha impresionado, porque me toca ponerle al frente como presidente a todos los medios de comunicación, las reacciones tan intolerantes de la sociedad, que creo que hasta en términos de sondeo estamos mal, la Corte Constitucional. 70% que dicen que no se puede montar ningún animal. Y es que aquí es donde vienen también los temas de teoría de la interpretación que justifican la legitimidad del discurso de una Corte Constitucional. Lo decía el profesor Gaviria al principio, por aquí tengo anotado sobre lo que él decía, es decir, cuando se trata de buscar una ponderación de derechos, porque es que miren ustedes, es muy fácil decir, no se puede montar ningún animal en un bus. Eso es lo que decía la ley. ¿Qué es lo que dice la Corte Constitucional? Usted no tiene por qué sacrificar totalmente ese derecho, cuando lo puede hacer convivir con otros derechos, lo puede hacer convivir en términos de armonía y de inclusión social. Entonces nosotros no es que digamos que monten elefantes y jirafas en el metro de Medellín, no, eso no lo ha hecho la Corte. ¿Qué es lo que la Corte ha dicho? Respetemos a la gente que tiene animales, mascotas, libertad de empresa, el señor empresario reglamente, pero no excluya, que vuelvo al punto del discurso excluyente y de identidades en donde todos somos uno, ¿sí? O el de la diversidad en donde hay lugar a este pluralismo. Mucho más hermoso, sin lugar a dudas, la segunda hipótesis. Y eso me trae a colación otro ejemplo, que también ha sido criticado. El ejemplo reciente de la Corte Constitucional, en donde se consideró que el trabajo sexual ejercido en términos de prostitución da lugar a relaciones laborales. ¿Por qué? Obviamente, miren ustedes, siempre la prostituta es excluida, maltratada, ¿sí? Completamente. ¿Qué dice la Corte Constitucional? Un momentico. Una cosa es que usted quiera ir a no a las prostitutas, una cosa es que usted considere que eso es ético o no es ético, pero otra cosa es el nivel de protección que se le tiene que tener a una persona. Y el caso es, entre otras, muy lindo, esos casos como anillo al dedo que llegan. Era una señora, bueno, de 22 años, una pelada, una pelada de 22 años que ya tenía un hijo, que trabajaba como trabajadora sexual, que trabajando quedó esperando de uno de sus clientes, ¿sí? Al quedar esperando de uno de sus clientes, empezó la pipa a crecer, hasta que el dueño del burdel le dice, mire, mi amor, no más, váyase, y la echa, y no le pagan licencia de maternidad, no le pagan absolutamente nada. Entonces ella mete acción de tutela. ¿Qué dicen los jueces de instancia? Objeto ilícito. Objeto ilícito. Que eso plantea, entre otros, unos temas teóricos. Lo que pasa es que aquí yo me voy callando porque no me encarreto demasiado, pero que es todo el tema de la disponibilidad del cuerpo humano, ¿no? ¿Hasta dónde yo soy dueño de este pechito? ¿Es mío? Uno dice que sí. Mentira, véndalo. ¿Usted puede vender la oreja? No. ¿Puede vender el riñón? No. Entonces, ¿dónde está la vaina de que usted es dueño de ese cuerpo? ¿Hasta dónde va ese derecho? Que eso se plantea en este caso concreto, porque ese era el sustento para decir que la venta o el alquiler, bueno, sería más como alquiler, me supongo, ¿cierto? No venta, más como alquiler temporal del cuerpo a otra persona, eso tiene objeto ilícito. ¿Qué dice la Corte? Y vuelvo a decirle, ese tema de la disponibilidad del cuerpo humano, pues eso es lo que tiene que ver con el tema del velo, que tanto se ha discutido, el velo islámico en la sociedad francesa, ¿cierto? Eso tiene que ver con ejemplos como, perdónenme, les doy ese ejemplo porque es que constitucionalmente muy lindo el caso de los enanos. Tú lo conoces, Carlos, el de los enanos en Francia. Eso es que lo lanzaban como una pelota. Ojalá no me pierdan lo que estoy diciendo porque estoy en pared y vale. Pero miren ese caso solo para temas de reflexión, porque creo que se trata de eso hoy. Una discoteca en Francia. Y un empresario, dueño de la discoteca, se le ocurre una idea genial. ¿Cuál idea?
digamos que esta es la discoteca, y pone unos enanos que los lanzan por arriba y que caen al otro, pasan por encima de los que están rumbeando y bailando, etcétera, y caen al otro lado y vuelven y se lanzan. Entonces, claro, uno cuando está bailando está viendo enanos pasar por encima, y ese espectáculo se vuelve de tal naturaleza que obviamente todo el mundo empieza a ir a esa discoteca. Listo. Entonces un buen día, el alcalde se entera. Dice, ajá, ¿y esto qué es? Cierra la vaina. Se cierra la discoteca. Prohíbo ese espectáculo y se cierra. Entonces los enanos demandan. ¿Sí? Demandan porque se quedan sin trabajo. ¿Quién tiene la razón? ¿Hasta dónde puedo yo disponer de mi cuerpo humano? Miren ustedes, volvemos al tema. Porque es un problema de disponibilidad del cuerpo humano. Los franceses, pero es un tema muy polémico, dijeron, pues se quedaron sin trabajo los enanos. Porque usted, enano, no puede con su cuerpo volver objeto de burla el género de enanos al cual usted pertenece. Pero fíjense, esos son debates apasionantes. Yo no tengo esa misma percepción del tribunal francés. ¿Por qué? Porque yo pienso que no puede negarse, no puede invocarse la dignidad humana para negar la libertad. Y por tanto, que si el enano, la única manera que tiene de lograr ingresos y ganarse la vida es esa, él lo puede elegir. Pero naturalmente, ahí tiene usted, yo no puedo decir yo tengo razón frente a Juan Carlos o Juan Carlos tiene razón frente a mí, sino que los dos tenemos que arguir, y yo tengo que llenarme de buenas razones para convencerlo a él, y él para convencerme a mí. Ese es el diálogo en una sociedad pluralista. Bueno, entonces hemos visto, nos falta un pedacito, pero digamos lo que pues ustedes dirán, bueno, pero ¿para qué trajo esto este man? Pero el cuento es, miren qué interesante, y por eso he querido traer este video para que lo vean y de golpe podamos charlar un poquito, en vez de yo dictarles la clase sobre eso, pues traer a los expertos. Miren cómo es interesante oír a Gaviria y oír a Nao, gente que sabe exponer muy bien estos temas sobre los cuales nosotros no somos expertos. Yo soy médico, pues sí, estoy trabajando en bioética y todo eso, pero ellos son los expertos, y de ahí la importancia de entender lo que aquí se plantea. Vamos a ver si carga esto. Pero entonces hemos visto cómo ellos dejan claro cómo el marco constitucional colombiano hay un cambio completo del paradigma. En la Constitución del 86, de 1886, digámoslo, era una constitución en la cual se definía el Estado tratando de unificarnos a todos. Es decir, todos teníamos que ser católicos, todos teníamos que hablar español, todos teníamos que seguir, digámoslo, unas normas, unas formas de vida que nos igualaban. Eso pues responde a razones históricas. Digámoslo, los grandes imperios, el imperio alemán, el imperio español, el imperio británico, necesitaron eso pues para poder, durante siglo XVII, XVIII, XIX, pues poder expandir su poderío. Pero eso termina agotándose en el siglo XX, y viene lo que destaca muy claramente Juan Carlos Henao, el asunto del holocausto nazi, donde hay una incongruencia muy grande. Digamos, Alemania siempre ha sido como una especie de faro en la civilización, en la técnica, en la ciencia. Los mayores desarrollos en la filosofía se han dado en Alemania. En la medicina, Alemania pues es una autoridad. En las ciencias, en la astronomía, en lo que sea, Alemania siempre ha sido un país, digámoslo, ejemplo y un faro y gente muy desarrollada. Sin embargo, es como una contradicción que, habiendo llegado a Alemania donde llegó, después de haber tenido a un Kant, a filósofos de esa talla, termine generándose semejante atrocidad como fue lo que pasó durante la Alemania nazi. Pero lo más contradictorio es que todos estaban de acuerdo. Es decir, y es lo que dicen ahí,
Hitler llegó democráticamente al poder. Hitler no llegó con un golpe de Estado, él no llegó a la fuerza. Hitler llegó en las urnas, él llegó a ser canciller y dentro de la forma como se eligen allá, se elegía el gobierno, él llegó a ser finalmente el gobernante de Alemania, pero de una manera democrática. Cuando se entiende que la democracia es simplemente la mayoría o la suma de votos. Resulta que ante eso pues viene todo un debate y entendemos entonces que el Estado no es lo que la mayoría quiera, sino que la defensa de las libertades individuales es muy importante y que la defensa de las minorías, de la diversidad es muy importante. Pero miren cómo esto termina trayendo, con múltiples ejemplos, consecuencias para nuestra práctica, porque alguien diría ingenuamente, bueno, pero es que yo como médico, a mí esto qué me importa, a mí como médico, ¿qué tiene que ver esto con mi vida cotidiana? Si yo voy a ser ortopedista y voy a hacer reemplazos de cadera, pues a mí esto qué me va o qué me viene. Pues mucho, porque su labor, su trabajo cotidiano se realiza en ese marco. Entonces evidentemente puede que su trabajo sea muy técnico y técnicamente específico, listo, retirar la cadera, cómo poner la prótesis, todo eso es una cuestión puramente técnica, pero eso que se da no se da en el vacío, eso no se da en un laboratorio, se da en un contexto donde esa persona y ese paciente tiene unos derechos. O veámoslo de alguna manera más sencilla, a su consulta de medicina general, o de medicina interna, o de ginecología, llega esta mujer pidiendo un aborto. ¿Usted qué hace ante eso? Es una posición, claro, perfecto, es una posición, pero lo importante es que algún médico podría decir, qué pena, yo no lo haría. Y ese punto de vista es respetable. ¿Es respetable? Claro que es respetable. Lo que no puede ser respetable es que tanto el punto de vista tuyo como el punto de vista tuyo tenga que ser aplicable absolutamente a todos. No. Y es algo muy importante que ustedes tienen que acostumbrar, y todos nos tenemos que acostumbrar, todos, como médicos, bien sean debates políticos, bien sean debates sociales, bien sean debates científicos, a traer razones para. Es decir, yo no puedo simplemente dejarme llevar por la emocionalidad que me genera, sino que tengo que poder dar razones para algo y tratar de convencer al otro teniendo razones lo suficientemente fuertes y argumentadas para poder generar debate y de esa manera generar una sociedad incluyente. ¿Qué pasa si llega a su consulta y tiene que ver con la clase que vamos a ver en la siguiente semana, que llega un paciente transexual y usted dice, no, qué pena, yo con usted no me meto, yo a usted no lo atiendo porque usted es un raro, usted es un anormal? A ver, un momento. Entonces digamos lo que es a través de esta nueva concepción del Estado que se traduce en una constitución, es que se abre la vía para que muchas personas que en otros momentos fueron excluidas tengan acceso a una serie de derechos que antes no se les reconocían. Y eso se traduce en cosas concretas para nosotros como médicos. Y el enfoque de derechos es ese. En salud hay muchos enfoques, hay enfoques economicistas, hay enfoques de corte más bien administrativo, y el enfoque de derechos, que es digamos la apuesta que ha hecho esta universidad, es este, es que partimos de la base de que la salud es un derecho, y sobre eso nos tenemos que formar, y tenemos que generar una sensibilidad especial como seres humanos, como médicos, tenemos que ser técnicamente excelentes, es decir, excelente cirujano, un excelente patólogo, un excelente médico internista, pero esa excelencia está dada no solamente por lo técnico, no solamente por el medicamento que manda, no solamente por la técnica quirúrgica, esa excelencia viene dada también por su calidad humana, viene dada por la capacidad de reconocer en el otro a un ser humano que tiene esos derechos y que es un ser humano que también piensa distinto a usted y que tiene su cosmovisión y que tiene legítimamente derecho a pensar diferente o a comportarse diferente. Entonces, eso nos hace realmente excelentes médicos,
por lo que les decíamos al principio, no estamos trabajando con carros, no estamos trabajando con bicicletas, no estamos armando cosas, el ortopedista no es el mecánico que le quita una rueda y se la cambia por otra. No estamos trabajando con apéndices, no estamos trabajando con rodillas. Claro, técnicamente puede que sí, sea nuestro objeto de estudio y de trabajo, pero son los seres humanos, y esto tiene consecuencias directas que luego ustedes ya con mucho más tiempo se van a traducir ¿en qué? En esta sentencia que reconoce el derecho a la salud, y eso luego se va a traducir ¿en qué? En una ley general, en un sistema general de seguridad social, se va a traducir en una cantidad de aspectos ya cotidianos en la práctica médica. Entonces la práctica médica no es como nosotros, eso es válido. ¿Qué pasó? Es válido cuando uno llega a medicina, muchas veces ha visto pues Doctor House y bueno, una cantidad de cosas donde hay cosas médicas y uno las ve siempre como al margen de todo esto, y resulta que la vida diaria nuestra del médico sí tiene que ver con los derechos, tiene que ver. Hoy en día, por ejemplo, se reconoce la medicina indígena, se reconoce como una medicina válida, y las comunidades indígenas algunas comunidades indígenas tienen IPS propias, donde se ejerce la medicina indígena porque se le reconoce validez. Eso no hubiera podido ser en otro contexto. Vamos a continuar un poquito viendo algo de lo que queda y cerramos. Una IPS indígena, es decir, una IPS, ¿qué significa? Está bien, son terminologías, claro, ustedes van a oír de POS, EPS, IPS. Dentro del Sistema General de Seguridad Social, la IPS es la institución prestadora de servicios de salud. Es decir, es un hospital, es un consultorio. La EPS es una entidad promotora de salud. Es decir, es el asegurador, es el ente que recauda los dineros del aseguramiento y garantiza el pago de los servicios. Pero quien presta los servicios se denomina IPS, institución prestadora de salud. Entonces, para ciertas comunidades indígenas, tienen IPS reconocidas que le prestan servicios de salud a su comunidad indígena. Entonces, los pacientes se les reconoce culturalmente se les reconoce eso. Eso no hubiera sido posible en otro marco.